Me cerraron la puerta en la cara a mis propios hijos, no porque no me reconocieran, porque mi miseria los avergonzaba, y ahí, bajo esa humillación, entendí algo que me dio más miedo que dormir en la calle. Yo misma los había criado así. Esa noche tomé una decisión que nadie esperaba de mí. No iba a rogar, no iba a mendigar amor. Iba a comprobar, con una sola prueba brutal, quién me veía como madre y quién solo me veía como una cuenta bancaria con pulso. Antes de seguir, dime algo con sinceridad. Si tu familia te rechaza cuando estás en lo peor, ¿tú qué harías? ¿Perdonarías, pondrías límites o cerrarías la puerta para siempre? Y otra cosa, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? La primera llamada entró a las 8:07, justo cuando el ascensor se abría en el piso 23, y el aire frío de mi oficina me recordaba que, aunque afuera amanecía, yo ya llevaba horas despierta. Mamá, necesito que me transfieras hoy, dijo Jessica sin saludo, con esa confianza que solo tiene quien nunca ha tenido miedo de quedarse sin nada. El diseñador no aparta la cocina si no pago el anticipo. Son 2 millones. Es una inversión en la casa, ya sabes, por la familia. Me quedé mirando el vidrio que daba a la ciudad. Abajo, los camiones refrigerados se alineaban como un ejército silencioso, puntuales exactos, como si el mundo todavía funcionara con lógica. A las 10:36 sonó la segunda. Miguel, mi hijo de en medio, usó un tono más pulido, casi clínico. Mamá, te hablo rápido. Surgió una oportunidad con un colega, un consultorio de alta especialidad. Si entro ahora me posiciono, necesito 1.400.000, te lo devuelvo en un año. Dijo te lo devuelvo como si fuera una garantía. Yo firmo garantías todos los días, también sé leer lo que no se firma. Si digo que no, me convierto en el obstáculo, no en la madre. La tercera llamada llegó a las 15:02. No pidió nada, era Daniel. Mamá, ¿cómo amaneciste? Preguntó y esa frase simple me abrió una grieta. Me habló de sus alumnos, de un niño que por fin leyó una oración completa, del techo de una vecina que se había volado con la lluvia. Al final, antes de colgar, dijo, no me gusta tu voz. ¿Te duele algo? ¿Ya comiste? Me tragué el nudo. Le mentí que estaba bien, que solo estaba cansada, y me quedé con la culpa latiéndome en la garganta. Yo soy Josefina Salazar, tengo 61 años y dirijo una empresa de logística farmacéutica de cadena de frío. Vacunas, insulina, hemoderivados, tratamientos oncológicos. Lo que si llega tarde no es un retraso, es una tragedia. Durante 35 años construí rutas, almacenes, permisos, auditorías y contratos con hospitales y laboratorios en México. Cuando mi esposo murió hace 12 años, algunos socios apostaron a que yo vendería o me derrumbaría. No hice ninguna de las dos cosas. Me senté en la silla grande, miré a cada hombre a los ojos y trabajé más duro que todos ellos juntos. ¿Y para quién levanté ese imperio? Para mis 3 hijos. Jessica estudió en Europa, con matrículas que pagué sin pestañear porque yo quería que ella volara. Miguel cursó medicina en una universidad privada. Yo cubrí sus prácticas, su especialidad y hasta su primera clínica porque me repetía que el prestigio era protección. Daniel eligió la universidad pública. Quiso ser maestro. Jessica y Miguel se burlaron de él durante años, como si la vocación fuera una mancha. Y yo, por una mezcla de ceguera y miedo a enfrentar mi propio error, dejé que esas burlas pasaran, como si el silencio fuera neutral. Daniel se casó con Sara, una mujer trabajadora, de familia humilde, sin apellidos importantes. En las reuniones familiares, Jessica hacía chistes finos sobre aspirar a más y Miguel hablaba de ambición como si fuera un título. Yo veía a Sara encogerse en su silla y no la defendí como debí. Esa vergüenza me pesa hoy más que cualquier cifra. Esa noche, cuando el edificio se quedó vacío, abrí una carpeta que rara vez toco, transferencias y rescates de los últimos 10 años. Ahí estaban los montos fríos, sin excusas, el enganche de la casa de Jessica, el coche de Miguel por su trabajo, una cirugía estética porque se sentía insegura, una inversión fallida que Miguel juró haber investigado y que yo cubrí para que no perdiera reputación. Era una lista de cheques disfrazados de amor. Cerré el archivo y me quedé mirando mis manos, limpias, firmes, como si no fueran mías. La verdad se acomodó sola, como una pieza que por fin encaja. 2 de mis hijos no me llamaban para saber de mí, me llamaban porque yo era la solución. Y lo peor fue entender que yo misma los entrené. Cada vez que resolví con dinero para evitar una discusión, les enseñé que el vínculo se paga. Cada vez que cedí por culpa, convertí mi amor en un servicio. Me puse de pie y apagué la luz del despacho. Miré la ciudad a través del vidrio y pensé en el futuro, en una cama de hospital, en una llamada que no llega. Daniel llamaría. Jessica y Miguel quizá llamarían si olían herencia. Esa idea me revolvió el estómago. Ahí tomé la decisión más dura de mi vida. Haría una última prueba. Fingiría una caída total.
Me vestiría como una mujer sin hogar, me ensuciaría las manos, cargaría una bolsa rota y tocaría a sus puertas pidiendo refugio, no dinero. Quería ver quién abría por humanidad y quién cerraba por vergüenza. Marqué a Roberto, mi abogado. Necesito que guardes un secreto, le dije sin preámbulos. Voy a desaparecer unos días. Quiero que parezca real, sin rastros, sin filtraciones. Si alguien pregunta, no sabes nada. Y si intentas detenerme, te despido. Roberto guardó silencio, como si midiera el tamaño del abismo. Josefina, dijo al fin, esto te va a doler. Apoyé la frente en el vidrio frío. Ya me duele, respondí. Lo que necesito es saber la verdad. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el dinero no hablaba por nosotros, en que las cenas eran ruidosas y torpes, y las discusiones terminaban con abrazos incómodos. Pero poco a poco, sin darme cuenta, el dinero se volvió el idioma principal de la casa. Cuando faltaba tiempo, yo ponía recursos. Cuando había tensión, yo pagaba para que se fuera. Cuando aparecía un conflicto, lo silenciaba con una transferencia. No lo hice por maldad. Lo hice por cansancio, por miedo a perderlos, por esa idea equivocada de que proveer era lo mismo que estar. Recuerdo con claridad el primer gran pago que nos cambió para siempre. Jessica tenía 19 años y quería estudiar fuera del país, no porque la carrera fuera mejor, sino porque allá se vive distinto. Yo firmé el cheque sin preguntar demasiado. Matrícula, renta, viáticos. Era una cifra obscena para la Josefina que creció contando monedas, pero la pagué con una sonrisa porque verla presumir su nueva vida me hacía sentir una buena madre. Cuando volvió, algo en su mirada había cambiado. No era gratitud, era expectativa. Luego vino Miguel. Su boda fue el evento que terminó de sellar la lógica familiar. Un salón imposible, flores importadas, un banquete que no se tocó. Yo pagué casi todo porque así se hacen las cosas. Cuando la novia lloró por el vestido, yo pagué el segundo por si acaso. Cuando Miguel dudó de la casa que quería comprar, yo cubrí el enganche para que no empezara mal. Cada cheque era una paz comprada. Cada paz comprada era una conversación que no tuve. Daniel fue distinto desde el inicio. Nunca pidió nada grande. Me hablaba de libros, de alumnos, de ideas. Cuando eligió la universidad pública sentí una mezcla de orgullo y miedo. Y si sufría, y si se quedaba atrás, en lugar de confiar en su camino, lo comparé en silencio con sus hermanos. Ese fue mi error más hondo, creer que proteger era igual a empujar en la dirección que yo entendía como éxito. Con los años entendí algo que me avergüenza admitir: di dinero para controlar, di dinero para comprar paz, di dinero para evitar conflictos que me asustaban. Cada vez que alguien levantaba la voz, yo levantaba la chequera. Y así, sin querer, enseñé que el afecto tenía precio y que los límites se negociaban con cifras. Cuando decidí hacer la prueba, no fue un arrebato, fue un plan. En logística aprendí que improvisar es perder. Compré un teléfono desechable en una tienda anónima. Lo activé sin datos personales y memoricé el número de Roberto. Nada más. Acordamos un coche de seguridad a distancia, 2 cuadras atrás, sin contacto visual, no para rescatarme al primer tropiezo, sino para intervenir solo si había peligro real. Marqué rutas que evitaban cámaras conocidas y horarios con menos tránsito. Quería que fuera creíble, incluso para mí. La transformación física fue más dura de lo que imaginé. Entré a una tienda de segunda mano y elegí ropa que no me favorecía. Un abrigo gris gastado que olía a humedad, pantalones manchados, zapatos con la suela vencida. Me miré al espejo del probador y no me reconocí. En casa dejé de lavarme el cabello varios días. Me ensucié las manos con tierra del jardín, rasgué una bolsa de plástico para cargar mis cosas. No era teatro, era renuncia. La noche en que abandoné el penthouse fue silenciosa, cerré la puerta sin ceremonia, no me llevé joyas ni documentos, solo lo imprescindible para sostener la mentira. Bajé en el ascensor y sentí cómo el aire cambiaba de densidad al llegar a la calle. El frío me golpeó sin permiso. Caminé sin rumbo fijo durante horas. La ciudad, que siempre observé desde arriba, ahora me esquivaba. Nadie me miraba a los ojos. Algunos aceleraban el paso. Otros fingían no verme. Aprendí rápido que la invisibilidad pesa más que el hambre. Pasé la noche en un lugar donde nadie duerme de verdad. Bancas duras, luces blancas, olor a cansancio. Compartí un pedazo de pan con una mujer que llevaba años así. Me habló de hijos que no llaman, de promesas que se secan. Escucharla fue como mirarme en un espejo futuro. Pensé en Daniel y en su llamada. Pensé en Jessica y Miguel y en sus cifras exactas. Al tercer día, el cuerpo dolía y la mente estaba clara. Eso fue lo más perturbador, la claridad. Sabía exactamente lo que iba a hacer: tocar 3 puertas, decir la verdad que había preparado, pedir solo techo, no dinero, observar, no juzgar en el momento, dejar que la gente se mostrara sin tiempo para ensayar. Antes de llegar a la primera casa, me detuve un segundo, me apoyé en una pared y respiré. No estaba probándolo solo a ellos,
me estaba probando a mí, quería saber si podía sostener la consecuencia de lo que había creado. Si podía mirar de frente el resultado de haber convertido el amor en una transacción. Caminé hacia la primera puerta con los pies ardiendo y el corazón en la garganta. No sabía si encontraría rechazo o compasión. Solo sabía que después de ese paso ya no habría marcha atrás. La calle no perdona y la verdad tampoco, y yo estaba lista para ambas. La casa de mi hija mayor se alzaba como un monumento a todo lo que yo había financiado creyendo que era amor. Una mansión de líneas limpias, muros altos, cámaras discretas y un jardín tan perfectamente cuidado que parecía artificial. Las casas vecinas eran iguales, mismas fachadas, mismos autos de lujo, misma obsesión por la apariencia. Un lugar donde nada fuera de lugar es, en sí mismo, una amenaza. Me detuve frente al portón electrónico y sentí cómo el cuerpo me traicionaba con un temblor leve, no de miedo físico, sino de expectativa. Aún había una parte de mí que esperaba que esa puerta se abriera como antes, como cuando ella corría a abrazarme. Presioné el interfono. El zumbido resonó más de lo que debería. Pasaron unos segundos, luego otros. La pausa fue larga, incómoda, calculada. Imaginé a mi hija mirándome a través de una cámara, evaluando si yo era un problema que debía resolverse rápido. Finalmente, el portón se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que yo pudiera pasar de perfil. No fue una invitación, fue una concesión mínima. Caminé por el sendero de piedra que yo misma había ayudado a elegir años atrás. Cada paso era una ironía. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Ella apareció sin salir del todo, bloqueando la entrada con el cuerpo. Vestía ropa deportiva cara, impecable, como si la comodidad también tuviera un código de estatus. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no olvidaré jamás. No era preocupación, era asco. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo, no preguntó cómo estaba, no preguntó si me había pasado algo, solo quiso saber por qué yo así estaba frente a su casa. Le conté la historia que había ensayado, la caída total, las pérdidas. Las noches en la calle, le dije que necesitaba un lugar donde dormir solo una noche mientras veía qué hacer. Mientras hablaba, ella miraba por encima de mi hombro hacia la calle. Sus ojos no buscaban mi rostro, buscaban a los vecinos, buscaban testigos. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Mamá, esto es una situación, dijo bajando la voz, como si el problema fuera que alguien pudiera escucharnos. No es un buen momento. Hoy tenemos gente del club, y mi esposo tiene una cena importante esta semana. No puedo meterme en algo así ahora. Situación, así me llamó, no madre, no persona, una situación, algo que se maneja, se contiene, se oculta. Di un paso adelante a propósito. Quería medir hasta dónde llegaba. Puedo dormir en el cuarto de servicio, dije. En el garaje, donde sea. Solo necesito un techo esta noche. Lo dije con humildad real, no actuada, y también con intención. Quería ver si existía un límite que no cruzaría. Ella negó con la cabeza de inmediato. Sus aretes brillaron con el movimiento. Los reconocí, yo los había pagado. No entiendes, dijo. Los vecinos hablan, y si se enteran de que estás así, esto afecta nuestra imagen. No es bueno para nadie, ni para ti, por tu propio bien. Esa frase apareció envuelta en falsa preocupación, como si cerrarme la puerta fuera un acto de amor invertido. Como si yo fuera una vergüenza que debía protegerse de la vista pública. Insistí una vez más. Lo hice a propósito. Por favor, dije usando su nombre, no el de hija. Soy tu madre, y entonces pasó algo que no esperaba. Su rostro se endureció, no con culpa, con resentimiento. Siempre fue así contigo, dijo. Siempre dando, siempre controlando, siempre esperando algo a cambio. Ahora que tomaste malas decisiones financieras, pretendes que yo cargue con eso. No funciona así. Yo tengo mi vida. Malas decisiones financieras. La frase cayó como una sentencia absurda. Yo que había sostenido todo, ahora era la irresponsable. Yo que había pagado esa casa, ahora era el riesgo. Intenté avanzar un paso más. Ella retrocedió y cerró la puerta hasta dejar solo una rendija. Hay albergues, dijo. Organizaciones, seguro te ayudan. Cuando soluciones esto hablamos, hablamos. En un futuro abstracto donde ya no incomode. El portazo fue seco, definitivo. El sonido de la madera golpeando el marco resonó en la entrada como un disparo. Luego, el cerrojo. Ese clic metálico se me quedó grabado en el pecho. No fue solo una puerta cerrándose. Fue una relación sellándose por dentro. Me quedé de pie unos segundos frente a la puerta que yo había ayudado a apagar. Miré la fachada impecable, el jardín perfecto, todo intacto, menos yo. Por una ventana lateral la vi regresar a su sala, tomar el teléfono y reír. La vida continuaba sin mí, sin culpa, sin pausa. Caminé alejándome de esa casa con una sensación nueva. No era solo tristeza, era vacío, un hueco limpio, sin lágrimas. El duelo no siempre grita, a veces se instala en silencio. Entendí ahí mismo que la hija que yo había criado ya no existía.
no porque hubiera muerto, sino porque había sido reemplazada por alguien para quien yo era un riesgo reputacional. No me quedé mirando atrás, no porque fuera fuerte, sino porque no había nada que ver. La puerta estaba cerrada y con ella, una idea que me había acompañado durante años, que el amor se mantiene solo porque es sangre. Seguí caminando con los pies doloridos y el corazón extraño, más liviano y más roto al mismo tiempo. Había tocado la primera puerta. Y lo que encontré no fue indiferencia, fue asco, y ese descubrimiento, por duro que fuera, me preparó para lo que vendría después. La casa de mi hijo del medio no tenía jardín ni adornos. Era una estructura moderna, de líneas rectas, vidrio y acero, tan pulcra que parecía diseñada para no retener calor humano. Todo era gris, blanco, exacto, como él. Me detuve frente a la puerta y respiré hondo antes de tocar. Con la primera puerta aún resonando en el cuerpo, necesitaba saber si el patrón se repetía o si todavía existía una excepción posible. La puerta se abrió casi de inmediato. Él apareció con el ceño fruncido, como si yo fuera una interrupción inesperada en una agenda perfectamente ordenada. Por un segundo pareció realmente preocupado. Sus ojos recorrieron mi abrigo gastado, mi cabello descuidado, la bolsa rota que llevaba en la mano. Mamá, dijo, ¿qué te pasó? La pregunta sonó correcta, pero no fue seguida por un abrazo ni por una invitación a entrar. Antes de que pudiera responder, miró rápidamente a ambos lados de la calle. El mismo gesto, el mismo miedo social, la misma prioridad. Pasa rápido, dijo abriendo apenas la puerta. Entré, pero no me dejó avanzar. Me quedé en el recibidor, un espacio frío, sin fotografías, sin señales de vida familiar. No cerró la puerta del todo, como si necesitara una salida clara por si alguien veía demasiado. Me contó, sin decirlo, que no pertenecía ahí. Le repetí la historia. La caída, la quiebra, la calle. Hablé con voz cansada, no exagerada. No necesitaba dramatizar. Él escuchó con los brazos cruzados. No me interrumpió, pero tampoco me miró con verdadera atención. Vi cómo su mente se movía rápido, evaluando costos, riesgos, tiempos. No estaba pensando en mí, estaba pensando en cómo resolverme. Mamá, dijo al final, soltando un suspiro largo, esto es complicado. Usó esa palabra como si yo fuera un expediente. Tengo cirugías mañana, pacientes importantes. No puedo meterme en algo así ahora mismo. La forma en que dijo algo así me dejó claro que yo ya no era una persona. Era una carga, no me invitó a sentarme, no ofreció agua. Caminó hacia una mesa lateral, tomó su cartera de piel y la abrió con un gesto automático. Sacó varios billetes, los contó con rapidez mecánica y me extendió el dinero sin acercarse demasiado. 1,000 pesos, exactos, arrugados. Toma, dijo. Con esto puedes ir a un hotel barato, darte un baño, descansar. Cuando estés más presentable, hablamos, presentable. La palabra me atravesó con una precisión cruel, como si mi valor dependiera de verme aceptable para su entorno, no de estar viva, no de estar a salvo. No puedo quedarme aquí, continuó. Esto sería una distracción. Tengo una reputación que cuidar. A mi edad ya deberías tener todo asegurado, mamá. No entiendo cómo llegaste a esto. Ahí estaba la moralina, la lección no pedida, el juicio disfrazado de lógica. Me hablaba como si yo fuera una paciente que había fallado un tratamiento, no la mujer que había pagado su carrera, sus libros, sus noches de estudio. No tomé el dinero de inmediato. Lo miré a los ojos buscando algo, cualquier grieta. No encontré nada. Su expresión era profesional, distante, entrenada para no involucrarse emocionalmente. Al final tomé el billete, no porque lo necesitara, sino porque quería ver si ese gesto despertaba algo en él. No lo hizo. Ahora necesito que te vayas, dijo señalando la puerta. No fue brusco con la voz, pero sí con el cuerpo. Puso una mano en mi hombro y me guió hacia afuera con una firmeza estudiada, como quien sabe exactamente cuánta presión aplicar para no parecer violento. Abrí la puerta y el aire frío volvió a golpearme la cara. Cuídate, dijo desde el umbral, y luego añadió casi como un diagnóstico final, deberías haber sido más cuidadosa con tus inversiones. La puerta se cerró sin ceremonia. No escuché el cerrojo esta vez, no hizo falta. Me quedé unos segundos bajo la luz blanca de la entrada. Abrí la mano y miré el billete arrugado. 1,000 pesos. Ese era el valor concreto que mi hijo le había puesto a mi presencia, a mi historia, a mi caída. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior del abrigo, no como dinero, como evidencia. Caminé alejándome de esa casa con una claridad dolorosa. La primera puerta había sido el asco, la segunda la transacción. Con uno yo era una amenaza para la imagen, con el otro una distracción que se resolvía con efectivo. Ninguno me vio como madre, ninguno me vio como persona. Mientras avanzaba, entendí algo esencial. No me habían rechazado por no reconocerme. Me habían rechazado porque, aun reconociéndome, eligieron no involucrarse. Y ese billete en mi bolsillo no pesaba por su valor económico, sino por lo que representaba,
la prueba de que, para él, el amor tenía un precio fijo y muy bajo. El barrio obrero no anunciaba nada. No había portones automáticos ni cámaras visibles, solo calles estrechas, banquetas irregulares y casas alineadas sin pretensiones. Caminé despacio, arrastrando el cansancio de dos puertas cerradas y una claridad que dolía. La casa de mi hijo menor era fácil de identificar, no por grande, sino por distinta. Un pequeño jardín al frente, flores cuidadas a mano, una reja vieja pintada con esmero. Todo era sencillo, pero vivo. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos rápidos y la puerta se abrió de inmediato. Ella estaba ahí, la nuera que siempre había sido el blanco silencioso del desprecio familiar. Se llamaba Laura, no me llamó suegra, no dijo señora, dijo mi nombre directo humano. Isabel preguntó con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera responder, su expresión cambió de sorpresa a alarma. Dios mío, ¿qué te pasó? No me miró con asco. Me miró con preocupación real, me tomó del brazo y me hizo pasar sin pensarlo. El calor de la casa me envolvió como algo olvidado. Desde el fondo escuché una voz alterada. ¿Quién es? Daniel apareció corriendo desde la cocina. Cuando me vio, su rostro se descompuso. Mamá, dijo, y la palabra salió cargada de miedo, no de incomodidad, de miedo auténtico. Se acercó de inmediato, me tocó los hombros, las manos, el rostro, como buscando heridas invisibles. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Por qué estás así? Nadie había hecho esas preguntas antes. Intenté contar la historia otra vez, pero la voz se me quebró. Laura ya estaba trayendo una silla. Daniel me hizo sentar. No esperaron explicaciones completas para actuar. Laura fue al baño a preparar agua caliente. Daniel cerró la puerta con llave, no para esconderme, sino para protegerme. Aquí estás segura, dijo, como si fuera una promesa simple y absoluta. Les conté lo esencial, la quiebra, la calle, la necesidad de un lugar donde dormir. No añadí detalles, no hacía falta. Daniel escuchaba con los ojos húmedos, apretando los puños. Laura no interrumpió. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego Daniel habló sin dudar. Te quedas aquí, no fue una oferta, fue una decisión. Esta es tu casa. Protesté por costumbre, por orgullo. Dije que no tenían espacio, que no quería ser una carga. Laura se arrodilló frente a mí y me miró a los ojos. Familia no es carga, dijo con una calma que me desarmó. Tú duermes en la cama, nosotros en el sofá, ya está. No hubo discusión, no hubo negociación. La dignidad estaba incluida, no era algo que tuviera que ganarme. Me bañé en un baño pequeño, con azulejos gastados y una cortina remendada. El agua caliente me hizo llorar en silencio. Lloré por las puertas cerradas, sí, pero también por esto. Por la naturalidad con la que me habían recibido. Cuando salí, Laura había dejado ropa limpia sobre la cama. Era suya. Me quedaba grande, pero estaba tibia y olía a jabón barato y cuidado genuino. La cena fue simple. Sopa caliente, pan, un plato servido con atención. Nos sentamos los tres en una mesa pequeña que apenas cabía en la cocina. Nadie me observó con lástima mientras comía. Hablaron de cosas cotidianas, del trabajo de Daniel, de las plantas del jardín, de una gotera que tenían que arreglar. Era un hogar real, no una vitrina. Después de cenar, insistieron otra vez en que yo me quedara con la recámara. Me acosté temprano, agotada. Desde la cama escuché movimientos en la sala. Las paredes eran delgadas. No hacía falta espiar. Sus voces llegaban claras. No nos alcanza, dijo Daniel en voz baja. Lo sé, respondió Laura sin dramatismo. Hubo un silencio. Luego escuché un cajón abrirse. Podemos venderlos, dijo ella. No los necesitamos para amarnos. Daniel protestó, pero su voz sonó rota. Son lo único de valor que tenemos. Precisamente, respondió Laura. Y si sirven para cuidar a tu mamá, entonces sirven para algo importante. Ahí no pude contener el llanto. Apreté la almohada contra la cara para no hacer ruido. Pensé en los diamantes brillando bajo luces frías, en carteras de lujo abiertas con desgano. Y aquí, en esta casa pequeña, estaban dispuestos a desprenderse de lo único valioso que tenían por mí, no porque yo pudiera devolverles algo, porque creían que era lo correcto. Escuché cómo se acomodaban en el sofá. El mueble crujió, no cabían bien. Perdón, murmuró Daniel. Estoy bien, respondió Laura. Vale la pena, esas palabras se me quedaron clavadas. Vale la pena. Yo, sucia, caída, sin nada, valía la pena para ellos. Me quedé despierta mucho tiempo mirando el techo. Sentía una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Vergüenza por todas las veces que yo misma había mirado esa casa con condescendencia. Alivio por saber que el amor real todavía existía, aunque no viviera donde yo había puesto el dinero. Esa noche entendí algo que ninguna transferencia bancaria me había enseñado. El amor no se anuncia, no se calcula, no se posterga, se abre la puerta y ya. Y mientras en casas llenas de lujo me habían ofrecido excusas y billetes, en esta casa humilde me habían ofrecido algo mucho más caro, un abrazo verdadero y un lugar donde existir sin pedir permiso. El amanecer llegó sin ceremonia.
No hubo cortinas automáticas ni vistas panorámicas, solo una luz gris entrando por la ventana pequeña de la cocina. El olor a café barato llenó el aire. Laura estaba de pie frente a la estufa, tostando pan en un sartén viejo porque no tenían tostador. Ese detalle, mínimo y honesto, me apretó el pecho más que cualquier rechazo del día anterior. Me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos. El café era aguado, pero reconfortante. Laura se sentó frente a mí. Daniel ya se había ido a trabajar temprano, con la excusa de no llegar tarde a la escuela, pero también para darnos espacio. No hizo preguntas, nunca las hacía cuando no eran necesarias. Laura me observó en silencio unos segundos más de lo normal, no con desconfianza, sino con atención. ¿Dormiste algo?, preguntó al fin. Asentí. Ella también asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía, untó mantequilla en el pan y habló con naturalidad. Quiero preguntarte algo, y puedes no responder si no quieres. Sentí el pulso acelerarse. Dime, respondí, aunque ya intuía el camino. Cuando llegaste anoche, dijo con calma, había cosas que no cuadraban. No fue acusación, fue constatación. Tu manera de pararte, incluso cansada, la forma en que hablas, cómo miras alrededor, no es la forma de alguien que lleva mucho tiempo en la calle. Hizo una pausa breve. Y aún así estabas rota, eso sí era real. Bajé la mirada a la taza. El vapor seguía subiendo. Pensé que estaba imaginando cosas, continuó, pero luego vi tus manos, sucias sí, pero sin el desgaste de alguien que vive así, y aún con todo eso no importó. Levantó la vista y me sostuvo la mirada, porque lo correcto no depende de quién seas. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Laura siguió hablando sin dureza. Anoche, cuando hablábamos de vender algo para ayudarte, lo hicimos sin saber quién eras de verdad. Y aunque ahora sospeche que esto, dudó un segundo, pudo ser una prueba, la respuesta habría sido la misma. Las lágrimas me cayeron antes de poder detenerlas. No sollozaba, simplemente se deslizaron una tras otra. Sí, dije por fin con la voz rota. Era una prueba. Las palabras pesaron al salir. No sabía cómo más entenderlos, a mis hijos, a mí misma. Laura no se levantó, no me abrazó de inmediato, dejó que el silencio hiciera su trabajo. Eso me dice algo importante, respondió al fin, no sobre nosotros, sobre ti. Frunció ligeramente el ceño, no con juicio, sino con cuidado. Una madre que necesita poner a prueba el amor de sus hijos está muy herida. Daniel apareció en la puerta de la cocina en ese momento. Había regresado porque olvidó unos papeles. Se detuvo al vernos. Yo levanté la mirada y no pude fingir. Se lo dije, murmuré. Era una prueba. Daniel no gritó, no preguntó por qué. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte, como cuando era niño. Ese abrazo fue la primera respuesta. Lo siento, dije contra su hombro, por todo. Daniel no me soltó de inmediato. Mamá, respondió en voz baja, no tienes que pedir perdón por querer saber la verdad, pero sí necesitas sanar. Laura se levantó entonces y se apoyó en la mesa. Su voz fue firme, pero sin dureza. Hay algo que tenemos que decir claramente, dijo mirándome. Si esto fue una prueba, no puede terminar en venganza ciega. No ahora. Daniel asintió todavía con un brazo alrededor de mí. Decir la verdad sí, continuó Laura. Que sepan lo que hicieron, que enfrenten las consecuencias emocionales. Pero destruirlos por completo no va a cerrarte la herida. Solo la va a tapar con ruido. Respiré hondo. Yo había pensado en castigos, en cortes definitivos, en demostrar poder. Laura lo había visto sin que yo lo dijera. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Daniel habló primero. La verdad sale, dijo, pero sin humillar por espectáculo, sin aplastar. Laura añadió, y sin decisiones irreversibles todavía. No desde el enojo, sentí resistencia, miedo incluso. Parte de mí quería cerrar todas las puertas como me las habían cerrado, pero también sentí algo nuevo, confianza. Habrá consecuencias, dije. No puede ser como antes. Eso es poner límites, respondió Laura. No es lo mismo que vengarse. El plan empezó a tomar forma con una claridad extraña. Llamar a mi abogado, decir la verdad, dejar que el impacto exista, y después observar, no premiar promesas, no rescatar de inmediato. Ver si había algo real detrás del arrepentimiento cuando ya no hubiera dinero en juego. Daniel me apretó la mano. Sea como sea, dijo, no estás sola, Laura asintió. Pero una cosa más, añadió con suavidad. Si decides seguir adelante, hazlo también para ti, no para castigarlos. Para dejar de vivir cargando esto. Miré la mesa pequeña, el pan tostado, el café barato. Pensé en todo lo que había confundido durante años. Asentí despacio. La verdad sí, dije. La venganza total todavía no. El día apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba reaccionando desde el dolor, sino eligiendo desde algo más difícil y más honesto. Las camionetas negras llegaron juntas, demasiado grandes para esa calle angosta. El sonido de los motores apagándose fue seco, autoritario. Los vecinos dejaron de barrer, de regar plantas, de fingir normalidad. Las cortinas se movieron. Las miradas se clavaron en la escena como agujas.
La casa humilde, con su jardín cuidado y su cerca sencilla, quedó de pronto enmarcada por seguridad privada y trajes oscuros. El contraste era violento, innegable. El abogado bajó primero, traje impecable, portafolio rígido, pasos medidos. Saludó con un gesto breve y entró sin hacer ruido innecesario. Detrás, dos hombres de seguridad se quedaron afuera, quietos, vigilantes. Laura apretó la mandíbula. Daniel respiró hondo. Yo sentí una calma extraña, la sensación de que, pasara lo que pasara, ya no había marcha atrás. Dentro, el abogado abrió su portafolio y colocó documentos sobre la mesa pequeña. No levantó la voz, no hizo teatro. Las empresas están sanas, dijo. La cadena de frío opera con contratos vigentes. No hay quiebra, no hay pérdidas, pasó una hoja. El patrimonio se mantiene intacto, dijo la cifra sin énfasis como quien lee una temperatura, grande, creíble, definitiva. El silencio se volvió espeso. Afuera alguien tosió. He citado a sus otros hijos, añadió. A esta dirección, Daniel lo miró sorprendido. Laura sostuvo mi mirada, asentí. Aquí, confirmé, donde sí me abrieron la puerta. Los autos de lujo llegaron poco después, fuera de lugar, brillantes en una calle de concreto gastado. La hija mayor bajó primero, lentes oscuros, gesto tenso. Miró alrededor con desdén mal disimulado. Aquí, murmuró. El hijo del medio estacionó detrás, reloj caro, ceño fruncido. Esto es ridículo, dijo en voz baja. Los vecinos no se perdieron ni una palabra. Entraron sin saludar. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de incomodidad y superioridad aprendida. Vieron al abogado, vieron los documentos, y entonces me vieron a mí. Mamá, dijo ella, forzando una sonrisa. ¿Qué haces aquí? No respondí de inmediato. Voy a contar exactamente lo que pasó, dije al fin con voz firme. Puerta por puerta, los miré a los dos, primero la tuya. Le describí el interfono, la pausa larga, el portón apenas abierto, la palabra situación, la preocupación por los vecinos, el portazo. No levanté el tono, no agregué adjetivos, los hechos bastaron. Pensé que era una estafa, interrumpió ella. Te veías, se quedó sin palabra. Te veías como alguien que no eras. Era yo, respondí, y aunque no lo hubiera sido, seguía siendo una persona. Me giré hacia él. Después tu casa, el recibidor frío, la mirada a ambos lados, los 1000 pesos exactos, la palabra distracción. La lección sobre mi edad y mis malas decisiones, el empujón medido hacia la salida, el billete arrugado. Lo guardé, dije, no por necesidad, para no olvidar. Tenía pacientes, dijo él defensivo. Una reputación. Daniel dio un paso al frente. La voz le temblaba, pero no retrocedió. ¿Reputación para quién? Preguntó. Para gente que no estuvo cuando más se necesitaba. Sus palabras salieron contenidas, cargadas de años. Me llamaron fracasado por elegir enseñar. Se burlaron de mi sueldo, de mi casa, de mi vida. Laura habló entonces sin alzar la voz. No es arrepentimiento, dijo mirando a la hija mayor. Es miedo, la señaló con la mirada, no con el dedo. Miedo a perder lo que creen que les pertenece. La hija abrió la boca para protestar. Laura no la dejó. Si fuera arrepentimiento, habría aparecido cuando creíste que no había dinero. El abogado intervino con precisión. Para que quede claro, dijo, no hubo engaño financiero, hubo una prueba humana, y los resultados están documentados. Colocó otra hoja sobre la mesa. También quiero dejar constancia de que, a petición de su madre, no se tomarán decisiones irreversibles hoy. ¿Decisiones?, preguntó él alarmado. ¿Qué decisiones? Daniel lo miró a los ojos. Las que llegan cuando confundes amor con transacción, respondió. La hija se quebró, lloró con ruido. No sabía, repitió. Tenía miedo, Laura fue directa. El miedo explica, no justifica. El silencio volvió a caer. Afuera un vecino cerró una ventana. Respiré hondo. La verdad ya estalló, dije. Ahora vienen los límites. Los miré a los dos. No habrá rescates. No habrá cheques para calmar conciencias. Si quieren algo de mí, será tiempo, respeto y trabajo real. Miré a Daniel y a Laura. Aquí aprendí cómo se hace. Nadie aplaudió, nadie celebró. La escena terminó sin triunfo, como terminan las verdades incómodas. Con rostros pálidos, con manos vacías, con una calle modesta que por una vez sostuvo el peso de la justicia sin pedir permiso. No firmé nada ese día. El abogado dejó los documentos sobre la mesa y yo los empujé apenas hacia un lado, lo suficiente para que quedara claro que no habría sentencia inmediata. No voy a desheredar a nadie hoy, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vi el alivio instantáneo en sus rostros, demasiado rápido, demasiado automático. Ahí entendí que todavía estaban calculando. Pero algo si termina hoy, continué. Se acabó el banco personal, no levanté la voz, no fue una amenaza, fue un cierre. No más transferencias por capricho, no más rescates silenciosos, no más dinero para pagar incendios que ustedes mismos provocan. El silencio volvió a caer, pesado, incómodo. El hijo del medio tragó saliva. Mi hija mayor apretó los labios, como si estuviera midiendo el costo real de lo que acababa de escuchar.
Si quieren permanecer en mi testamento, dije, marcando cada palabra, estas son las condiciones. Levanté un dedo. Primero, terapia familiar sostenida, no 2 sesiones para la foto. Un proceso real, semanal, durante el tiempo que sea necesario. Vi cómo intercambiaban miradas. Ya estaban pensando en plazos mínimos. Segundo, servicio comunitario real, continué, con personas sin hogar, sin cámaras, sin redes. Quiero que miren a los ojos a quienes ignoraron tan fácilmente. Quiero que aprendan a escuchar sin huir. La hija mayor frunció el ceño. El hijo del medio respiró hondo como si estuviera aceptando una cirugía sin anestesia. Tercero, una disculpa a Daniel y a Laura, dije girándome hacia ellos, pero no con palabras, con acciones sostenidas, respeto, inclusión, humildad. Daniel bajó la mirada, Laura se mantuvo firme sin sonrisa ni dureza. Cuarto, convivencia sin pedir dinero, añadí, comidas, llamadas, presencia, interés genuino. Si vuelven a llamarme solo cuando necesitan algo, esto se acaba. Hice una pausa. Estas condiciones no son negociables. El hijo del medio levantó la mano, casi como en una junta. ¿Y cuánto tiempo? Preguntó. Ahí estaba, el retorno, el plazo, la inversión. Lo miré sin parpadear. El tiempo que haga falta para que deje de ser un esfuerzo y se vuelva un reflejo. Bajó la mano. Me giré entonces hacia Daniel y Laura. Hay algo que quiero hacer ahora, dije. El abogado abrió otro sobre. No era ostentoso, no había cifras escandalosas. Esto no es un premio, aclaré, es estabilidad. Les expliqué con sencillez, una casa modesta, cerca de la escuela de Daniel, con un pequeño jardín para Laura, o si preferían, un apoyo inicial para un negocio pequeño que ella había mencionado alguna vez. Ustedes eligieron ayudar sin saber quién era, dije. Eso cambia vidas, la suya también. Laura negó con la cabeza al principio. No lo hicimos por esto, lo sabía. Precisamente por eso, respondí. Daniel apretó su mano. Aceptaron después de un silencio largo, no por ambición, sino por alivio. Vi cómo el peso de la incertidumbre se aflojaba en sus hombros. Los otros dos reaccionaron como esperaba, indignación contenida. ¿Y nosotros? Preguntó mi hija mayor con la voz quebrada entre rabia y miedo. Ustedes ya han recibido durante años, respondí sin dureza. Casas, estudios, contactos, esto no es castigo, es consecuencia. El hijo del medio dio un paso atrás. Esto es injusto, dijo. Es una reacción emocional, sonreí apenas, sin alegría. Lo emocional fue cerrar una puerta. Lo que estoy haciendo ahora es racional. El abogado asintió en silencio. Me mantuve serena mientras ellos discutían entre sí, mientras buscaban grietas, excepciones, atajos. No los hubo. La calma helada no fue crueldad, fue claridad. La puerta está abierta, dije al final, pero no para volver a lo de antes. Si quieren entrar, saben cómo. Cuando se fueron, la casa volvió a su tamaño real. Daniel exhaló por primera vez en minutos. Laura me miró con algo nuevo, respeto tranquilo. Pusiste límites, dijo. Eso también es amor, asentí. Por primera vez sentí que las consecuencias no necesitaban sangre para ser profundas, y que tal vez estaba aprendiendo a elegir distinto. Pasaron los meses y el ruido bajó. No hubo más portazos ni escenas grandilocuentes. La prueba final no fue una puerta ni un cheque, fue el tiempo. Ese juez silencioso que no se impresiona con discursos. Empecé a medir las cosas en gestos pequeños, llamadas sin agenda, visitas sin petición, silencios cómodos. Aprendí a dar sin controlar, a estar sin rescatar. Cada límite fue un músculo nuevo que dolía al principio y luego se fortalecía. Daniel y Laura florecieron de una manera casi literal. El jardín de la casa nueva empezó a llenarse de brotes. Laura pasaba horas con las manos en la tierra, hablando de semillas como si fueran promesas. Daniel llegaba cansado del trabajo, pero con una dignidad distinta, una que no depende del salario. Yo observaba sin intervenir, sin corregir, sin empujar. Estar presente sin dirigir fue mi aprendizaje más difícil. Con mis otros hijos el contraste fue claro. Mi hija mayor empezó a cambiar de verdad. Llegaba temprano a terapia, escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba por Daniel sin ironía. Un día la vi sentarse en el suelo del jardín, sin tacones, ayudando a Laura a plantar romero. No fue una escena perfecta, pero fue honesta. El hijo del medio, en cambio, cumplía con lo mínimo. Asistía, asentía, calculaba. Traía regalos innecesarios, hablaba de plazos, preguntaba cómo vamos. Actuaba bien cuando había testigos. El tiempo lo fue delatando sin que yo tuviera que decir una palabra. Yo también cambié, dejé de confundir ayuda con control. Si alguien pedía, respondía con claridad, a veces sí, muchas veces no, y el mundo no se caía. Las relaciones se ordenaban solas cuando el dinero dejaba de ser el idioma principal. Descubrí que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando ya no necesitas arreglarlo todo. Hubo una tarde sencilla que lo confirmó. Estábamos en el jardín, el sol cayendo, la mesa de madera con marcas de uso. Daniel contó una anécdota del trabajo, Laura rió con esa risa que no busca permiso.
Mi hija mayor escuchó en silencio y por primera vez no interrumpió. El hijo del medio llegó tarde, miró el reloj, se fue temprano, nadie lo retuvo, nadie lo persiguió, el tiempo siguió su curso. Entendí entonces la verdadera riqueza. No es la que compra puertas, sino la que abre manos. No es la que exige gratitud, sino la que permite dignidad. La que no necesita pruebas porque se sostiene sola. Me quedé mirando el jardín y pensé que al final no se trata de ganar ni de castigar, sino de elegir bien a quién le das acceso a tu vida. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué elegirías hoy? Perdonar con límites, esperar con paciencia o cerrar la puerta con calma. Y dime también desde dónde me estás escuchando.